Ya tenemos en comunicación a Raúl Wiener, jefe del diario La Primera, jefe de investigación, con quien conversaremos acerca del mensaje presidencial de Ollanta Humala. ¿Cómo estás, Raúl? Raúl, efectivamente ayer se dio un mensaje bastante largo del cual tú has escrito una columna respecto a lo que no se dijo, no, dentro de este mensaje, que más que todo estuvo centrado en educación, salud, seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que faltó mencionar al presidente Ollanta Humala? Bueno, lo que yo diría es que el mensaje quería transmitir optimismo, ¿no? Ujú. O sea, quería decir, no se preocupen, los signos negativos que están apareciendo en economía, en política, en seguridad ciudadana, no son reversibles, y lo que hace es hacer una especie de oferta en ese sentido. Por otro lado, escoge el tema de educación y salud para darle un énfasis de naturaleza social a la entrada del discurso, ¿no? En realidad, el problema es que el país está pasando una situación en la que crecen elementos de preocupación. La principal del discurso es que carece de diagnóstico sobre lo mismo. ¿Por qué estamos frenándonos en economía? ¿Por qué la policía se ha corrompido y está entrelazada con las bandas organizadas? Y por último, ¿por qué es que en política el gobierno está tan callado, ¿no? Así es, Raúl, tú lo has dicho, has centrado un poco la discusión de lo que ha faltado respecto al mensaje presidencial, pero también Ollanta Humala ha incidido mucho en darnos pues cifras respecto a los presupuestos tanto de educación como salud, y sin embargo son dos carteras, Raúl, que han tenido bastantes protestas respecto a la reforma, como por ejemplo en educación con la ley de reforma magisterial, en salud con la reforma del sistema de salud. Hay todavía bastante resistencia hacia la figura de Ollanta Humala respecto a estas reformas. ¿Cómo van a encarar estas dos carteras, estos dos proyectos en lo que le resta a la gestión de Ollanta Humala? Bueno, mira, acá hay una serie de cosas más bien contradictorias, ¿no? En primer lugar, uno tendría que saludar que aumenten el presupuesto de salud y el presupuesto de educación, pero los años anteriores también habían habido aumentos y después ha habido déficit de ejecución bastante notorios, ¿no? Eso para empezar. La segunda cuestión es que las reformas en el sector educativo, y tanto en el sector educativo como en el sector de salud, tienen la contradicción de que son necesarias, ¿no? Necesaria la reforma, el cambio de las reglas de funcionamiento, pero al mismo tiempo se introduce un factor de privatización significativo a través de las asociaciones públicas y privadas, de las concesiones, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos construyendo hospitales para entregarlos a la gestión de sectores privados. Acaban de hacerlo con el nuevo hospital del niño, tan importante para García en su momento. Así es, Raúl. Y lo que tú decías también al principio hay que recalcarlo en el sentido pues de la lectura económica que le da Ollanta Humala, en la cual evidencia optimismo con medidas respecto a tanto la cartera de salud como educación. Sin embargo, no habló mucho y extendió, más bien dijo que iban a venir más medidas que han sido promulgadas en el peruano. Mucho se ha criticado las últimas, las denominadas paquetazo, por precisamente vulnerar muchas de las regulaciones ambientales en su capacidad de fiscalización de la UEFA. En el plano económico, con la caída de los precios de los minerales, la desaceleración de la economía china, el Perú va a seguir con esta política mientras siga Luis Miguel Castilla dentro de esta cartera. ¿Cómo Ollanta Humala va a afrontar lo que le queda del gobierno en términos económicos? Bueno, yo creo que ahí también continúa la confusión, porque las medidas que ayer se han lanzado son básicamente de gasto público y una inyección a la economía y a los ingresos de los sectores de menos ingresos, que podrían considerarse positivas. No van a estimular el mercado porque son muy insuficientes, ¿no? Pero de alguna manera van en la dirección correcta. Pero al mismo tiempo están las medidas anteriores, también antiambientales y antilaborales. Uh-huh. Ahora,
se venían más medidas antilaborales y no ha aparecido. Algún motivo ha tenido por la cual se han frenado. Finalmente, el gobierno basa su optimismo respecto a la reactivación, que aquí a mediano plazo, a un año, estamos entrando en operación una serie de proyectos mineros, o sea, parte de que se pueda restablecer el nivel de proyectos mineros que teníamos hace algunos años y que con eso tendríamos ingresos asegurados. Pero la situación de la actividad minera es que tiene ahorita un mercado en restricción en el mundo, y entonces cómo se puede uno proyectar a crecer sobre ese eje. Pero eso tiene que ver con todo lo que ha sido el modelo económico hasta hoy. Luego se aprueba el plan de diversificación productiva, pero no se sabe exactamente qué es lo que esto va a significar en términos prácticos, ¿no? En términos prácticos, cuánto se va a jugar el gobierno, porque evidentemente el ministro Gensi hace de eso su bandera, pero el ministro Castilla ha estado muy reticente a las ideas bastante moderadas, bastante tímidas del ministro Gensi. Así es, Raúl. Y ya para ir concluyendo la entrevista, porque tenemos otros personajes, nos quiere también, antes de darle el paso a Binario, quería preguntarte acerca pues del plano político. Evidentemente los 6 gabinetes que hay hasta el momento, ahora con Ana Jara liderando, con Freddy Otárola de ministro de Trabajo, ¿cuál es el panorama político para lo que le queda al gobierno de Ollanta-Humala, que empieza cada vez más a caer en las encuestas, que empieza a denotar que la prensa le da mayor liderazgo a Nadine Heredia y quitándole a él el liderazgo, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Raúl? Bueno, mira, acá se llama cambio de gabinete a que cambie el ministro, ¿no? Porque acá ha salido Cornejo, ha entrado Ana Jara y Otárola ha reemplazado a Ana Jara. Eso no es un cambio de gabinete en el sentido de equipo, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad el equipo no existe. Y si uno mira lo que pasó cuando salió Villanueva, ahí el único nuevo que entró fue Gensi, ¿no? Y antes el único nuevo que entró fue Albán Saavedra por la ministra Patricia Salas. Uh-huh. Sí, pues, y luego hay cambios de ministros en el transcurso. Entonces, en realidad, los presidentes del Consejo de Ministros no dirigen a los ministros, dirigen a los coordinan. Son en realidad los voceros del presidente, ¿no? Y los voceros del presidente, como se ve a lo largo de estos seis presidentes del Consejo de Ministros, son bien disímiles. O sea, entre Lerner y Valdés no hay nada casi en común. Entre Valdés y Jiménez tampoco, Jiménez con Villanueva tampoco, Cornejo con Villanueva tampoco, y ahora Jara con Cornejo. Entonces denotan un alto grado de improvisación política. En ese contexto todo se explica por Nadine. O sea, si entra Cornejo, entra por Nadine. Si sale Cornejo, sale por Nadine. Si entra Jara, entra por Nadine, y así sucesivamente. Entonces, ya nos hemos acostumbrado a una especie de lugar común, ¿no? Que es echarle la culpa de todo a Nadine, ¿no? Pero es bien superficial. En realidad, lo que se mantiene es una política de subordinación a los intereses económicos grandes, de las transnacionales, de la Confiep, etcétera, y Nadine es a lo más una mera intermediaria, ¿no? Raúl, habla Cristian Binario. La pregunta que tengo es, ¿crees que hay algún cambio de fondo si se mantiene a Castilla como ministro? ¿Y cuáles han sido las grandes ausencias en el mensaje presidencial? Bueno, cambio de fondo, lo más de fondo que está cambiando es que tengamos ahora una primera ministra directamente de Gana Perú y otro ministro de Gana Perú, que se haya querido incluso reemplazar a Mayorga por Isla. Eso refleja una especie de plan de cierre del gobierno. Por lo demás, la política económica no da visos de tener un cambio dramático, aunque hay ciertos sesgos de que va a haber un poco más de gasto, de que están cediendo un poco a ciertas... Así es, hemos perdido la comunicación con Raúl Wiener, ya para despedirnos de él, ¿no? Por siempre ser amable en cuanto darle entrevistas a esta emisión de Voz Populi por Fiestas Patrias que ya